Amén. Y hoy vamos a hablar de SOS Eternal. Amén. SOS Eternal. Amén. Bueno, SOS significa, ¿verdad?, salven nuestras almas. En inglés, ¿verdad?, son las primeras letras de esta frase, por eso es SOS. Me quedé sorprendido ayer cuando investigué un poquito sobre esto, ¿verdad? Y esto es lo que significa. Cuando usted vea un SOS, lo que está diciendo es salven nuestras almas. Amén. Y tremendo, porque es lo que precisamente Jesucristo vino a hacer con nuestras vidas, a salvar nuestras almas. Amén. Y la salvación, como la semana pasada estábamos hablando con respecto a varios significados, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Uno de ellos era rescate, ¿sí? ¿Recuerdas la soga esta, verdad? Con el enganche. Muy bien. Pero hoy también te traigo otra, y es liberación. La salvación, cuando tú dices soy salvo, estás diciendo estoy siendo liberado. ¿Liberado de qué? De un estado o condición. ¿Sabías? Un estado o condición indeseable llamado condenación eterna. Nadie quiere estar en condenación, y mucho menos eterna. Por eso necesitamos la liberación de ello a través de la salvación. También la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Me protege de mis propios pecados. Tremendo, ¿verdad? Es como cuando te pones un protector solar, ¿verdad?, cuando vas a la playa. Amén. Y también la salvación es el socorrismo de la humanidad, o el socorro de la humanidad que está en perdición. Hay gente, ¿verdad?, que hace sus obras de caridad, tiene un buen comportamiento, y ellos dicen no necesito a Dios, porque de repente no saben que ellos están en una condición de perdición y condenación. De hecho, Jesús vino y dijo, no vine para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuese salvo por mí. Eso significa que toda aquella persona que hasta ahora no ha recibido a Cristo está en una condición de condenación. No hace falta que llegue el fin o el día del juicio para entrar en condenación. No, ya está metido en esa perdición. Se está perdiendo la gente. Amén. Entonces nada, pero la Biblia habla de una lista de la gente no salva, y vamos a echarle un vistazo, ¿verdad? Allí lo podemos ver en 1 Corintios 6, 9 al 10 con respecto a esta lista, y dice así: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias, hay alguno aquí que en algún momento ha cometido injusticia? Amén. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, posiblemente no sea tu caso, pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice, no tendrán parte en el reino de Dios. Dice, no se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y en otra parte, en Apocalipsis 21:8, habla de otra lista, ¿verdad?, para completar, y dice así: pero en cuanto a los cobardes, imagínate, amén, de repente, bueno, no fuiste parte de la primera lista, pero ya por aquí estamos como que todos perdidos. También dice los incrédulos, los odiosos. Jesucristo, amén. Sí, los que odian, ¿sí? Los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, los mentirosos. A ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Y si vamos a Romanos 6:23, un versículo muy conocido, nos habla de que porque la paga del pecado es muerte. Parece ser de que si nos metemos un poquito a investigar toda esta lista, nadie es salvo. Amén. Todos hemos pecado. Y créamelo, tenemos una paga. ¿Cuál es? La muerte. Y no la muerte física solamente, sino la eterna. Uf. Pero nada, vamos al caso de los cristianos cuando pecan. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿No te has hecho esa pregunta alguna vez?
Entonces, mira, la gente es considerada justa por no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios que perdonó sus pecados. ¿Sí? Estamos hablando de los cristianos, aquellos que recibimos a Jesús en nuestra vida y que a partir de ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas. Es que si nosotros pecamos, nosotros somos considerados justos delante de Dios, no por lo que hacemos, sino por quien hemos creído. Y para eso Romanos 4:5 nos habla un poco y dice así: en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo ¿a quién? Al pecador. Eso lo hace Dios, nosotros no. Nosotros al pecador o a la que nos ofendió queremos, ¿verdad?, remarcar eso y señalar eso y que se den cuenta de eso, ¿verdad?, de esa persona. Pero aquí Dios lo hace justo. ¿Pero por qué lo hace justo, no? Dice, Dios le tiene en cuenta su fe, no sus obras. Dios le toma en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Impresionante. Entonces, cuando tú pecas delante de Dios, tú estás siendo reconocido como justo por la fe que hay en tu corazón, no por las cosas buenas que trates de hacer, que por supuesto debemos hacerlas. Amén. Pero somos justificados mediante la fe. Amén. Así que los que hemos recibido a Jesús y pecamos, somos justos que un día pecamos. Amén. Un cristiano no es salvo por lo que hace, sino por lo que cree. Juan 1:12, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Compadres. No, les dio el derecho, amén, de ser hijo. Por la fe, los que creyeron en su nombre. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que sí creímos en él, nos dio ese derecho de ser hijos de Dios. Por ejemplo, en el caso de tu hijo cuando te desobedece, él no deja de ser tu hijo porque te desobedeció, ¿verdad que no? Él sigue siendo tu hijo. Entonces lo mismo es cuando nosotros fallamos y pecamos. Cuando tú fallas y pecas, tú no dejas de ser hijo de Dios. Porque no se trata de lo que hiciste, se trata de quién eres para Él. Y para Él tú eres su hijo, que un día pecó. Amén. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo un poquito? Ok. Para Dios las cosas malas que hacemos no determinan lo que somos. Para Dios las cosas malas que hacemos no determinan lo que somos. Tenemos fallas, como también tenemos una conciencia que debemos cambiar, ser mejores. ¿Verdad que sí? Pero no nos quita el pecado el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Qué buena noticia. Nada, pues, muchos de nosotros éramos así, ¿verdad? Como esa larga lista, ¿sí? ¿Recuerdas? Cuando en alguna de esas cosas hacíamos y practicábamos, nosotros éramos así. Y mira lo que dice 1 Corintios 6:11. Allí dice que, y esto éramos algunos, pero dice, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Nosotros fuimos así en un pasado, pero ya fuimos lavados. ¿Quién nos lavó? Él. Fuimos lavados. Ya habéis sido, ¿qué cosa? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué cosa? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aunque no lo creas, mujer, tu marido es un santo. Amén. Aunque no lo creas, mamá y papá, tus hijos son unos santos. Amén. Que fallan, que pecan, sí. Pero ante Dios, todos nosotros, los hijos de Él, hemos sido lavados del pecado más fatal que pudiste haber tenido y que hoy día da posiblemente vergüenza hablarlo. El Señor te lavó de eso. Amén. ¿Cuánto más no te seguirá lavando
de las fallas que tengas en el camino que estás caminando con Él. Amén. Diga conmigo, soy lavado, soy justificado, soy santificado. Los santos en la iglesia católica están en la pared colgados. ¿Sí? Los santos en esta casa están sentados en las sillas. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. A ver dónde están los lavados con su sangre. Amén. En la silla sentados. ¿Dónde están los justificados por su sangre? Por su espíritu. ¿Dónde están? Diga conmigo, aquí. ¿Y dónde están los santos? Aquí. Ahí está. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Ok. Colosenses 1:13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Allí también dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, cuando recibimos nosotros al Señor, no solo nos hizo hijos, no solo nos santificó, nos justificó y nos lavó, sino que también nos trasladó de un sitio a otro, porque estábamos en el reino de las tinieblas. Y cuando Él nos trasladó, fue para que viviéramos en su reino, fuésemos redimidos por su sangre y perdonados todos nuestros pecados. Amén. Yo no sé, pero siento como que una descarga ahí, ¿verdad? En nuestras vidas. Colosenses 1:21, mira lo que dice allí. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios. Nuestra manera de pensar nos hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Eso éramos antes, los que practicábamos la maldad. Hoy podemos cometer algo de maldad, pero antes nosotros practicábamos. Sí, son dos cosas totalmente distintas. El hecho que hagas algo malo, ¿verdad?, no significa que practiques constantemente lo malo que antes sí hacías. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Y ahí es donde entra la palabra de Dios y nos dice que eso que nos mantenía a nosotros lejos de Dios, incluso que nos daba la posición de enemigos de Dios, amén, el Señor vino a solucionarlo a nosotros. Amén. Lo malo que practicábamos nos hacía enemigos de Dios, pero ahora lo bueno que creímos nos hace hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice así: que si alguno está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo me encanta esta palabra, dice desaparecido. Lo viejo de nuestras vidas desapareció. O sea que algo viejo que yo recuerde de mi hermano en Cristo, sería una mala decisión hacerlo. Porque es que en cuanto a Dios ha desaparecido, lo mismo deberíamos hacer nosotros con los otros. ¿Qué cosa? Que desaparezca eso de nuestra mente, que desaparezca eso de nuestro corazón, porque para Dios es una nueva criatura, para Dios es una nueva persona, para Dios nació de nuevo. Maravilloso. Por eso el que está en Cristo, aunque peque, va al cielo. Voy a repetirlo. Por eso el que está en Cristo, aunque peque, va al cielo. Amén. Los veo como muy silenciosos hoy, ¿eh? Muy bien, con esto no estoy queriendo decir que tenemos ahora un permiso o una licencia para pecar y hacer lo que nos da la gana. Porque aunque pecamos vamos al cielo, bueno, pues sencillamente mientras estemos aquí en la tierra, vamos a hacer lo que dice por ahí, ¿verdad? Una religión, una secta, ¿verdad? Es creciendo en gracia, ¿verdad? Que ellos dicen que salvo siempre salvo. No. Significa que tenemos que llevar de ahora en adelante una vida responsable y cuidar esa salvación. La salvación es un tesoro que Dios nos ha dado, pero ese tesoro hay que cuidarlo. Amén. Y mira lo que dice Romanos 5:20, un versículo muy conocido, y es que: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Esto dice Romanos 5:20. Fíjense esto, cuando hay gente y lee este versículo lo malinterpreta. Dice, wow, eso significa que en cuanto más peco, más gracia de Dios hay en mi vida. Y dice, pues vamos a pecar. No. Lo que nos está dando a entender aquí es que, aunque nosotros pequemos, mayor es la gracia que nos cubre. Amén. Y también el mismo Pablo en Romanos 6:1-2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Así que la gracia no está allí para que nos dé licencia para pecar y hacer lo que querramos, no. Debemos llevar una vida responsable. La palabra nos da a nosotros los cristianos la seguridad de la salvación. Amén. Primera de Juan 5:12 dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen al Hijo en sus vidas? Tienes vida eterna. Amén. La seguridad de ser salvos no solamente es para que Dios lo sepa, sino para que tú también lo sepas. Que no haya duda en cuanto a la salvación de tu alma por los errores que cometas en esta misma vida. Cuidado con eso, cuidado con esa trampa diabólica. Amén. El primero interesado en que tú dudes de tu propia salvación, ese es el enemigo. Amén. Pero tú eres salvo. Sí, Colosenses 1:23 también nos habla un poquito de ello, ¿verdad? Para ir entrando más en materia y un poquito más profundo. Y dice así: pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron. Entonces mira qué recomendación nos da el apóstol, y es esto: dice que debemos permanecer firmemente basados en la fe. Soy salvo, pero debo permanecer firme en la fe. Amén. ¿Qué tiene el mensaje del evangelio que escuché un día? Y dice: este es el mensaje que se ha anunciado a todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Entonces él no salvaba a nadie, pero sí ayudaba a que la gente se salvara. Ahora, hay algunos que dudan de su salvación por las ideas equivocadas, pensando que es por sus obras de bondad. ¿Sí? Hay gente que dice: entre más cosas buenas hago, más aseguro mi salvación. Pero no funciona así. Tú podrás hacer todas las obras buenas que quieras, pero no por eso eres salvo. Acuérdate, la salvación no es un premio al mérito. La salvación es un regalo inmerecido que Dios decidió darnos. Amén. Entonces, hay gente, ¿verdad? Por eso hay gente que piensa que cada vez que peca pierde su salvación. ¿Alguna vez has sentido eso? Que cuando le fallas a Dios, lo primero que tú pierdes es la salvación de tu alma. De hecho, una de las oraciones que yo hacía cuando estaba apartado de Dios era: Señor, no vengas todavía, por favor. Sí. Porque yo sabía o yo sentía lo que había perdido. Amén. Yo me aparté de Él, yo no quise su palabra, yo no quise su espíritu, yo me aparté, y la oración que yo hacía prácticamente todos los días era: Señor, todavía no vengas. Y otra: Señor, no permitas que muera en pecado. Porque ya sabía para dónde iba si moría en pecado, en esa condición, ¿verdad? Amén. Ok, entonces algunos piensan que pierden su salvación cuando pecan, y que cuando confiesan su pecado, entonces vuelven a recuperarla. Ok, pues no es así. Ok, cuando confiesas tus pecados, lo hacemos para recuperar no la salvación, lo hacemos para restituir una relación que se dañó por el pecado. ¿Sí? Entonces yo confieso mi pecado no para recibir otra vez la salvación, no, ya soy salvo. Ahora confieso mi pecado por cuestiones de mi propia conciencia.
Y por cuestiones de la relación que se dañó, que tenía con el Padre, ¿verdad? Con el cielo, por el pecado que se cometió. Por eso confieso mi pecado. De hecho, necesitamos ser sanos por la herida que dejó el pecado. Y no hay sanidad sin confesión de pecado. Es por eso que todos los días vamos ante Dios y confesamos nuestros pecados. Y si hay algo que todavía no podemos sanar y que todavía está ahí señalando nuestra conciencia, buscamos ayuda en alguien que nos ayude allí a sanar esa herida que dejó el pecado. Confesando. Amén. Muy bien. Cuando confesamos nuestros pecados lo hacemos para que el enemigo no tome ventaja en nuestras vidas. Por eso también confesamos. Confesamos porque hemos decidido arrepentirnos y volver al camino. Por eso confesamos. Amén. Cada vez que confiesas tus pecados, hazlo sabiendo que ya has sido perdonado. Amén. Señor, perdóname por esto, por aquello, soy débil. Abre tu corazón, desnúdalo. Y eso sí, recibe de Él el perdón. Culmina esa oración diciendo, yo recibo tu perdón, yo recibo tu gracia, yo recibo tu restitución. No digas, yo recibo tu salvación, porque ya eres salvo. Amén. No podemos basar nuestra salvación en nuestras experiencias o sentimientos, sino en lo que dice la Biblia. Hay gente que dice, es que yo siento que no soy salvo. ¿Se has escuchado alguna vez eso? Que la gente dice, yo no siento que soy salvo. Es que tu salvación está basada en tus sentimientos. O tu salvación no está basada en tus experiencias o en tus malas experiencias. Imagínate, cuenta las malas experiencias que has tenido a partir que recibiste a Cristo en adelante. ¿Cuántas? Pues ya se nos olvidaron de las malas experiencias que hemos tenido todavía cuando recibimos al Señor. O sea que si fuesen basadas en esas malas experiencias, tampoco fuésemos salvos, ni en nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces hemos sentido de que Dios de repente se alejó de nosotros, no nos escucha? Impresionante. Pero si la Biblia dice que soy salvo, ¿qué voy a sentir? La salvación. Si la Biblia dice que soy salvo a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Imagínate Daniel basando su salvación cuando lo arrojaron al foso de los leones. ¿Qué hubiese pasado? Ahora, ¿por qué Daniel al otro día amanece intacto? Y los leones como gatitos ahí, ¿verdad? Mansos y tranquilos, como si nada hubiese pasado. Yo creo que Daniel tenía basada, ¿verdad? Su salvación es en lo que decía el Señor de él y no en sus malas experiencias. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego, era una mala experiencia que estaban pasando. Mas sin embargo se lo dejaron claro al rey y dijo, ¿sabes qué? Que no se hable más de este asunto. Nosotros no vamos a doblar rodilla ante otro falso Dios. Nosotros tenemos nuestro Dios. Y ¿sabes qué? Sea que Dios nos salve o no, no vamos a doblar rodilla. No vamos a cambiar de parecer. Porque estaba su fe basada en su salvación, en lo que dice su palabra. Amén. Hay gente que dudan de su salvación después de haber escuchado un mensaje de condenación, fuego y azufre. Y es que hay gente que se encarga de llevar un mensaje de salvación, predicándolo y transmitiéndolo desde la condenación. ¿Sabía que hay gente así, no? Usando la salvación para condenar a la gente. Pero ni el mismo Jesús se atrevió a hacerlo. Él dijo, no vine para que el mundo fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo. Entonces no puedo usar un mensaje que salva a la gente para hacer sentir mal a la gente en cuanto a la condenación. Y hay gente que anda comiendo de todo lo que aparece en las redes sociales, ¿verdad? Todo se lo comen, todo se lo tragan. No, tiene que tener un filtro, señores. Pregúntele a su pastor, pregúntele a su líder. Dígale a quién escuchar y pregunte a quién no escuchar. Y hay gente que le gusta que le den látigo desde el púlpito.
¿sí? Hay gente que le gusta la predicación de Juan el Bautista, generación de, ¿verdad?, de víboras, arrepiéntanse. Y hasta que la gente no se sienta golpeada por la misma palabra que sana, no se siente bien. Ellos tienen que salir del lugar, ¿verdad?, de predicación llenos de culpa, llenos de peso, si no les predicó la palabra. Si no fue una palabra leve, una palabra, ¿verdad?, light. No. Amén. Entonces hay que cuidar los oídos, porque puede entrar esa duda después que hayas escuchado ese mensaje de alguien que te dijo que no era salvo. Amén. Lee la Biblia también, es importante. Otros dudan de su salvación porque tienen su corazón endurecido. Hay cristianos que les endureció el corazón, la retención de perdón. Ellos están reteniendo un perdón desde hace años en su corazón. Y a eso se suman los problemas familiares. A eso se suman las malas experiencias también que pueden vivir, incluso las ofensas que le hagan. Todo eso se acumula y le terminan echando la culpa a Dios de todo lo malo que les ha pasado. Y su corazón se endureció a tal punto que mira lo que dice la palabra en Lucas 8:12 con respecto al que se endurece. Y dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué cosa? La palabra, esta palabra predicada. ¿No te ha pasado que cuando sales ya se te olvidó la palabra que predicaron el domingo? Y muchas veces no es porque se olvida, muchas veces porque viene a quitártela. A quitártela. El diablo viene a quitártela. Pero ¿a quién se la quita? Al del corazón endurecido. Al que no permitió que la palabra le hablara, le cambiara, le transformara. La palabra rebota ahí, ¡pum!, para afuera. No entró nunca. Y mira lo que dice que de su corazón la palabra dice, para que no crean y por supuesto no sean salvos. Amén. Ojalá nuestros corazones estén blandos, ¿verdad? Algunos dudan de su salvación porque no han perdonado. Y está claro, Mateo 6:14, si tú no perdonas tus pecados, el Padre no perdonará los tuyos. Esta verdad, cuando la leí, casi me caigo de la silla. Impresionante. Dios desea que nosotros nos parezcamos a Él. Así como Él ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros también poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Y mira lo que dice la palabra, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Ay, Jesús! Amén. Mateo 7:1 nos habla también de algo que no debemos hacer, porque si hacemos esto, va a endurecer nuestros corazones, y es juzgar con nuestras miradas, juzgar con nuestras palabras, juzgar con nuestras acciones. Cuidado, no uses tu boca para el juicio. Dice, no juzguéis. ¿Para qué? No seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la misma medida con que medís, os será medido. Amén. La salvación se hace evidente. Así como cuando una persona viene al altar y se casa, esa persona tiene que hacer evidencia de que está casado. ¿A través de qué? De su comportamiento, ¿verdad? Ya no son las mismas reuniones, ya no son las mismas personas. Al contrario, esa persona ahora está haciendo evidencia de que ama a una sola mujer y que su comportamiento es tal. Así es la salvación. Aquella persona que es salva se evidencia en su forma de vivir. Amén. Dios nos invita a que le conozcamos y le obedezcamos. Es por eso que muchas veces la gente no obedece a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no conoce. ¿Cómo le obedece? ¿Cómo obedece su voz si no sabe de quién es esa voz? Amén. Y Juan 8:47, mira lo que dice allí, dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está hablando Jesús
a los fariseos, ¿verdad? Les decía en su cara que no eran de Dios, porque al Señor no escuchaban. Amén. Ok, y la pregunta del millón: ¿es posible perder la salvación? Algunas doctrinas, más que todo llamadas los calvinistas, si no me equivoco, hablan de que no se pierda la salvación. Pero si leemos bien la Biblia, encontramos algunos versículos que nos dan un poco de luz y poder conocer de que sí se puede perder. Amén. Dice Juan 10:27, y yo creo que cuando nosotros leemos un tipo de versículo como esto, decimos: wow, soy salvo. Amén, porque sí. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Diga conmigo: me oyen, me siguen. Eso hacen las ovejas, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice: y yo les doy vida eterna. Dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. En otra versión dice: es más poderoso que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso significa que estamos en la mano del Padre. Y esa mano es poderosa. Y que nadie podrá arrebatarnos de Él. Nos da esa seguridad. Amén. Maravilloso. Estamos salvos. Pase lo que pase. Pero aquí lo que estamos viendo es una promesa condicionada. Amén. ¿Cuál es la promesa del versículo? ¿Cuál es la promesa? Dice primero vida eterna, ¿verdad? Y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Esa es la promesa. Ahora la condición. ¿Te acuerdas lo primero que dijimos antes de leerlo? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esa promesa es para ellos. La vida eterna es para los que escuchan su voz y siguen a esa voz. Y a ellos le da vida eterna y nadie los arrebata de su mano. Ahora el que no escucha, imagínate, mucho menos va a seguir. ¿Cómo podrá ser salvo si no escucha la salvación predicada? Amén. Eso es como, por ejemplo, el que pide recibe, el que llama se le abrirá, el que busca encuentra. ¿Dónde está la promesa? Donde dice recibe. Esa es la promesa, recibe. Pero ¿cuál es la condición? Pida. Si no pide, ¿qué va a pasar? Pues ¿cómo recibe? Amén. Ese es como el salmo ese que tanto le gusta: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Es verdad? ¿Dónde está la promesa? La promesa está en donde dice: nada te faltará. En otra versión dice: nada te falta. Esa es la promesa. Pero la condición, ¿cuál es? Jehová debe pastorearte. Esa es la condición. Y cuando tú haces de que Jehová sea tu pastor, nada te falta. Salmo 91:1, ¿qué dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la promesa? La sombra del Omnipotente. ¿Pero para quién? Para el que hace la condición que dice el versículo. Dice: el que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así muchos más, ¿verdad? Porque es que cada promesa de Dios conlleva una acción de nuestra parte. Cada promesa de Dios conlleva una acción de nuestra parte. Amén. Ok, pues nada. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios desea salvarnos a todos. Cristo murió por todos. Pero también Él respeta el que tú le digas: no quiero tu salvación. Pues inevitablemente esa persona irá a perdición. Amén. Pues nada, Romanos 8:38 también hay otro versículo que nos afirma y dice que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, como el COVID-19, no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O
O sea, nos da este versículo una total seguridad de que somos salvos, de que somos amados, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que sea creada, pero no nos libre de una responsabilidad que tenemos que tener de ahora en adelante. Y es mantener la fe, porque ella es la que me mantiene salvo. Amén. Mateo 7:21 dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos llegarán allá diciéndole: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, predicamos tu palabra. Y el Señor les dirá: apartados de mí, no los conozco. Qué fuerte esto, ¿verdad? Amén. Entonces parece ser de que si seguimos leyendo la palabra, encontramos el camino. Cuando el cristiano comienza a practicar el pecado, deja de creer. Y cuando deja de creer, pierde su salvación. Ahí está el detalle. Cuando el cristiano practica una y otra y otra y otra vez el pecado, ese pecado le absorbe su fe para que deje de creer y pierda su salvación. Amén. No es igual caer en pecado que practicar el pecado. Si tú caes en pecado, levántate. No, caíste, levántate. Ahora si lo practica, papá va a tener que necesitar arrepentimiento. Necesita arrepentimiento. Amén. Mateo 24:12 son los tiempos que estamos viviendo. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente fogosa, llena del Espíritu, llena de palabra, llena de teología, gente con ministerios impresionantes, apostolados, ¿verdad? Profetas, maestros, qué sé yo. Y de un momento a otro ese amor se les enfrió. Por haberse multiplicado la maldad. Y estamos rodeados de ello. Es por eso que tengo que mantener ese fuego encendido en mi vida. Pero dice así, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué le va a pasar? Será salvo. Voy a perseverar. Si la Biblia me manda a perseverar, es porque en el camino me puedo descuidar. Si la Biblia me manda a perseverar para ser salvo, es porque en el camino puedo dejar de seguir luchando. O sea que puedo perder mi salvación. Y otro versículo que también nos aclara un poco sobre este tema es Hebreos 2:1. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otra versión dice descuidemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Imagínate, descuidé mi salvación, una salvación tan grande, amén, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyen. Ahí está clarito como el agua, ¿verdad? Hebreos 10:26 es un poco más fuerte ¿verdad? Impresionante. Ya no hay otro remedio si la persona no quiere salvación. Y esto es lo que queda. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay otro sacrificio mayor que el de Jesucristo, el del Hijo de Dios, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testigo de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La Biblia dice o recomienda que es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y apartarse. Tremendo, ¿verdad? Dice: volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fuerte, pero verdadero. Amén. Yo traje aquí algo. Muy bien. Yo creo que no hay mejor representación de la salvación que un salvavidas. De hecho lo dice, ¿verdad? Salva vidas. Amén. Dos voluntarios, porfa. Cualquiera, dos voluntarios. Ok, muy bien. Imagínate que ahora mismo ellos están en condenación. ¿Sí? Pero uno de ellos decidió creer. Y por el hecho de haber creído, ¿verdad? Pues inmediatamente, ¿verdad? Se le dio. ¿Te lo puedes poner? Sí. Por detrás. Muy bien. Ahora dame la cuerda esta, por favor. Ahí está. Muy bien. Imagínate que ahora en el piso donde ellos están en el mar. ¿Sí? Ellos están, parece ser, antes de recibir el salvavidas, ellos estaban en la misma condición. Ahora ha cambiado la condición de uno de ellos por el salvavidas. ¿Sí? Él peca, él también. Pero ¿cuál es la diferencia? Él es salvo. Pastor peca. Sigue fallando. Pero ¿qué lo salva? ¿Lo salva sus propias manos? No. ¿Lo salva su propia inteligencia? No. Lo salva lo que lo rodea, lo que lo cubrió, lo que lo justificó. Y ojalá este ejemplo no se te olvide, que aunque estamos en el mismo mundo lleno de maldad, lleno de pecado, nosotros nos cubre, nos rodea su gracia, su favor, que incluso no merecíamos, pero Él decidió dárnosla. Y que cuando llegue el momento, sea que estemos vivos o muertos, el Señor nos llame y nosotros vayamos, nosotros vayamos a su presencia. Nosotros vayamos a su presencia. Pero no va a pasar así con aquella otra persona que no quiera. Se quedará en lo que quedó siempre, o incluso en lo que nació y fue en condenación, en perdición. Ahora, gracias, Dios te bendiga. Gracias. Ahora imagínate, o si podrías hacer un recuento o una memoria de cuántas personas tú conoces ahora mismo que están en esa condición de condenación y perdición. Que son buenas personas, son maravillosas, no son malas personas, son buenas. Pero su condición no es favorable. Comenzando desde la familia, comenzando desde amigos, conocidos, desconocidos. Tanta gente que hoy día necesita ese salvavidas. Esa gente que necesita hoy por hoy, aunque sigan fallando, porque perfectos no son, ni somos. Pero los que han creído en la salvación, contamos con su favor. Contamos con su misericordia. Me gusta muchísimo porque todo lo que había marcado nuestras vidas con pecado desapareció. Por el pecado nosotros enfermamos. Por el pecado nosotros fuimos empobrecidos. Por el pecado nosotros fuimos condenados. Pero ahora el pecado desapareció. ¿Dónde quedó ahora entonces la miseria? ¿Dónde está? Si por el pecado nosotros vivimos en miseria o en pobreza, pero ya no hay pecado, ¿qué pasó con la miseria? Tampoco existe. Si por el pecado nosotros fuimos enfermados, pero ya no hay pecado, ¿ahora qué pasa con la enfermedad? Tienes que desaparecer, tienes que decirle, enfermedad, tienes que desaparecer, porque yo soy hijo de Dios. Dios me sanó. Por el pecado fui enfermo, pero ¿sabes qué? Ahora no hay pecado. Entonces significa que tampoco hay enfermedad, tampoco hay pobreza ni miseria, tampoco hay condenación, soy salvo. Amén. ¿Qué tal si damos gracias a Dios? Y sobre todo pedimos al Señor fortaleza. Pedimos al Señor que podamos perseverar en la fe.
salir adelante en medio de lo que se está viviendo y de lo que incluso vamos a vivir más adelante. Padre, te doy gracias.